Este país sigue pareciendo un hijo de puta chiste, hermano. Póngale mucha atención a esto, que nos puede hacer retroceder 1000 años en transparencia y en lucha contra la corrupción, debido a que es la repetición de las historias de impunidad. El gobernador de Antioquia elegido hoy, Andrés Julián Rendón, del Centro Democrático, será imputado el próximo 10 de noviembre. Antes de que Andrés Julián Rendón fuera elegido como gobernador de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación había pedido a la rama judicial que se realizara una audiencia de imputación de cargos por corrupción en su contra, por un supuesto caso de detrimento de alrededor, ojo, de 1.200 millones de pesos, que ocurrió en el municipio de Río Negro cuando él fue su alcalde. Y ahora que es gobernador electo, puesto en ese cargo prácticamente a dedo por Álvaro Uribe, la Fiscalía le pidió a la misma rama judicial que cancele la audiencia de imputación de cargos por supuesta corrupción, y no sabemos si ahora este caso va a quedar en completo olvido, sabiendo que en realidad tiene que haber una investigación rigurosa sin importar si este man fue elegido gobernador o no. Esto a mí me parece seriamente grave y por lo tanto creo que todos debemos compartir esta información. La explicación que uno podría encontrar al respecto es que con el nuevo cargo que adquirió Julián Rendón, él también se vuelve acreedor de un fuero especial, que pasa su proceso a una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia con sede en Bogotá. El gigantesco proceso aquí es que al quedar en vilo su proceso de imputación y al saber el poder añadido que adquiere este señor ya siendo gobernador de Antioquia, el proceso sabemos que se va apoderando es de la incertidumbre. Es decir, la fiscalía pidió antes de elecciones que se imputara a Rendón por posibles delitos de corrupción, y luego es la misma fiscalía la que retrocede esa petición después de que el ungido de Álvaro Uribe ganara las elecciones. Un hombre de sorpresas. Lo malo de todo esto, y que además hace crecer la incertidumbre, es que esta no es la única decisión que se toma en contextos electorales y que favorece a politiqueros. Una de las cabezas del clan Géneco del Cesar, del que hace parte el esposo de Vicky Dávila, tenía hasta hace poco una orden de captura vigente en su contra. Cielo Géneco está vinculada a un proceso por los delitos de secuestro extorsivo, homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. Esa orden de captura había sido proferida el 6 de octubre y extrañamente luego de que en las elecciones ganara precisamente la candidata del clan Géneco, Elvia Milena San Juan, una fiscal en medio de presuntas irregularidades y extralimitaciones de sus funciones, parce, anuló la orden de captura que había en contra de Cielo Géneco. Pero ante la indignación popular por tan absurdo caso, la fiscalía se pronunció, ahí sí anunció una investigación y rechazó la decisión que tomó la fiscal quinta especializada del Cesar, Nancy del Carmen Martínez, que como dije recién está cargada de presuntas irregularidades. Estos dos casos del departamento de Antioquia y del Cesar nos dejan en un inminente estado de intranquilidad con relación a la cuestionabilidad del gobernador y la gobernadora electa. Hay que darse cuenta del poder que tiene esta gente que va a empezar a gobernar nuestros territorios. Si quizás usted fue una de las personas que votó por ellos, entonces mírese en un espejo en este momento. En forma de reflexión, pregúntese a sí mismo por qué apoyó a estos candidatos. Pregúntese si sabía de estos antecedentes que lo señalan. Pregúntese si así están ocurriendo las cosas en menos de una semana de electos, ¿qué es lo que se nos viene? Como colombianos tenemos que exigirle a la fiscalía que procedan las investigaciones en cuestión, porque necesitamos saber qué fue lo que pasó con ese caso de los 1.200 millones de pesos y con los gravísimos delitos que supuestamente cometió Cielo Géneco. Los procesos de imputación y de orden de captura no pueden suspenderse así como así. Nada más imagínense el nivel de poder oscuro que ostentan estos personajes, que hacen retroceder a las instituciones del Estado como la fiscalía sobre sus propias decisiones y las hacen prácticamente quedar en ridículo, quizás con la única intención de lograr la impunidad absoluta. No sabemos si su intención de llegar a tener bajo su mando los recursos de grandes departamentos como Antioquia y Cesar sea para una vez más caer en escenarios sumamente cuestionables, como los que ya vengo mencionando hasta ahora y que dejan a Colombia, según las decisiones de la fiscalía, viendo un chispero. Yo hago un video de estos y se los juro que hasta miro con desprecio a veces nuestra historia. Ese desprecio encierra la impotencia que genera la quietud de nuestros cuerpos y hasta la aceptación ante tanta injusticia. Me pregunto a mí mismo,
es una maldición. Han de estar malditas las aguas de nuestra patria, la sangre de nuestras venas, los ojos aprendices de nuestros niños pequeños. Y en esa reflexión para muchos estúpida doy razón a los escépticos. Quizás la humanidad tiene su razón de ser en el exterminio mutuo, en la corrupción de los humanos para los humanos. ¿Para qué ayudar entonces? Nos preguntamos. ¿Para qué sale usted a trabajar de su casa todos los días? ¿Para qué hago yo estos videos todos los días? Y aunque voy a dejar la pregunta abierta, no la dejo con el fin de desesperanzarnos, sino de autocuestionarnos como colombianos después del resultado de las elecciones regionales. He hablado y conozco a personas que votaron por Julián Rendón sin siquiera saber que él estaba envuelto en escenarios cuestionables que menciono en este video y que ya he mencionado en videos anteriores. La educación, la generación de conciencia, la difusión de información como la que estamos dando aquí tienen que ser hoy acciones cotidianas para nosotros como integrantes de este país que llamamos Colombia, para evitar que nuestra historia, como si fuera un círculo vicioso, siga repitiéndose en cada elección regional. Un recorderis breve de lo que significa Julián Rendón para Antioquia, de todos los oligopolios que tenía consigo ahí detrás y de los antecedentes que deberíamos nosotros pensar en vez de ignorar y rechazar con indignación, así sea mínimamente negándole nuestro voto. Cuando fue alcalde del municipio de Río Negro, dizque que construyó 2 CAI, que aparte de no haber entrado en funcionamiento se construyeron en lotes de lugares donde no se habían destinado. Uno de esos lugares en propiedad privada, quién sabe para beneficiar a quién. Ahora sus otros amiguitos y él mismo no son capaces de dar la cara, hombre, y al menos de proponer, sino que, como vamos a escuchar ahora, no tienen cómo más hacer campaña política que atacando y denigrando a Gustavo Petro. Pero en vista de su victoria, ahora nuestro papel es entonces la veeduría. Recuerden que las acciones cotidianas de nosotros como colombianos sean esas: educación, generación de conciencia y difusión de información como esta. ¿Qué opina de estos pare ahí que la Fiscalía realizó sobre sus propias decisiones, luego de conocerse los resultados de las elecciones regionales y en beneficio directo e indirecto de los políticos que habían ganado y que hacen parte de clanes como los Géneco y el uribismo? Las hegemonías económicas y políticas taqueadas de escenarios cuestionables siguen poniendo alcaldes y gobernadores, quienes están igualmente taqueados de escenarios cuestionables. Ese es el círculo vicioso del que hablaba ahorita, que nos produce indignación. Pero ¿por qué creen que estos clanes siguen imponiendo a sus candidatos en las elecciones? Recuerden dejar aquí su opinión en un comentario para poder leerlos. Intento ser muy receptivo y muy agradecido por el apoyo que le dan a la comunicación alternativa y a Cofradía para el Cambio. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.